es hacer lo que dice el Gobierno. En absoluto tengo yo esa concepción del pacto. Pero hay cosas que España no se puede permitir. Buenas noches. El presidente del Gobierno ha inaugurado esta misma tarde el Congreso del PP madrileño, que con apenas 27.000 votos ha elegido a Cristina Cifuentes como presidenta regional de la formación, en unas primarias que no llegaron ni de lejos al 10% de participación de los militantes con derecho a voto. Lo hacía solo 24 horas después de que otro Congreso, el de los diputados, le propinase a su Gobierno y al PP el primer varapalo parlamentario realmente serio. Por primera vez desde las legislaturas de Adolfo Suárez, el Congreso se negó a aprobar un Real Decreto Ley presentado por el Gobierno y su grupo parlamentario. Lo vemos en las 5 W. Y no podemos más que preguntarnos, ¿nuevas elecciones en el horizonte? Así que pasen 2 meses escasos, las nuevas elecciones generales podrían ser convocadas con arreglo al reglamento y a la ley electoral, potestad exclusiva del presidente del Gobierno, que solo tendría la obligación de comunicarle previamente al jefe del Estado la disolución de las cámaras. Y es que parece ser que Mariano Rajoy, según fuentes cercanas al PP y a la Moncloa, está muy molesto con Albert Rivera, que en la votación del decreto regulador del sector de la estiba dejó al Gobierno solo ante toda la oposición parlamentaria, que con la abstención de Ciudadanos se convirtió en mayoritaria. Aunque el presidente guarda todavía silencio sobre este asunto, lo cierto es que lo sucedido es una advertencia muy seria que hace realidad lo que Podemos y los separatistas fundamentalmente vaticinaron a Rajoy tras su sesión de investidura: convertiremos la legislatura del PP en un calvario. Con la perspectiva inmediata de la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado y su más que probable falta de apoyo, la única salida viable son nuevas elecciones. Hoy Albert Rivera ha echado balones fuera y ha dicho que no ve motivos para convocarlas. ¿Ha jugado el líder naranja sus cartas correctamente? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Cualquier pepólogo sabe que la maquinaria electoral de Génova 13 está a punto, con la ITV pasada y con el motor a ralentí, desde el mismo día en que Rajoy consiguió su investidura presidencial con alfileres. Sin necesidad de ser un experto pepólogo, cualquier ciudadano medianamente informado sabe que, dados los elevados principios que inspiran y mueven a los partidos políticos españoles, a todos, sin excepción, Mariano Rajoy convocará elecciones en cuanto la mantaraz y mayoritaria oposición parlamentaria le haga un par de veces más lo que le acaba de hacer con el decreto regulador de la estiba portuaria: no dejarle legislar, impedirle gobernar con la entusiasta, tontiloca y disparatada colaboración de Albert Rivera, que, queriendo hacer política sin mojarse, se está pringando en Murcia con toda la sociedad que está avalando en Andalucía y con sus vendetas de patio de colegio en el Congreso de los Diputados. Le queda poco tiempo al lampiño Albert Rivera para deshacerse del adolescente acné político con el que está jugando sus cartas en una timba que le viene demasiado grande, porque si Ciudadanos provoca un precipitado adelanto electoral, de Albert Rivera no va a quedar ni el recuerdo de su estúpida foto desnudito. El diario francés Le Monde publica una filtración según la cual la organización terrorista ETA estaría dispuesta a facilitar la localización de sus zulos de armamento, pero no a disolverse. Según el periódico galo, la actual cúpula de ETA haría pública esta supuesta decisión el próximo 8 de abril. Ante el rumor de Le Monde, Íñigo Urkullu y el etarra Arnaldo Otegi ya se han apresurado a exigirle al gobierno grandes miras. Esta es una buena noticia esperada a largo tiempo, pero es una buena noticia que esperemos que además se desarrolle hasta el final. Los salarios españoles experimentaron una caída del 8% durante el ejercicio económico de 2016, la mayor que se produce desde 2012. La caída de los salarios se debió fundamentalmente al descenso del número de horas trabajadas. El podemita Ramón Espinar, conocido especulador de viviendas de protección oficial, ha sorprendido a propios y extraños por su defensa de la retransmisión en la 2 de TVE de la misa dominical, porque, atención, su abuela, que vive en una residencia de ancianos, sigue la Eucaristía todos los domingos en la tele. ¿Será Ramón Espinar el próximo purgado en Podemos? Tiene todas las papeletas. Cuando yo voy a ver a mi abuela, yo veo a todos los ancianos los domingos por la mañana con la televisión encendida viendo la misa.
Y en nuestra sección de tendencias hablaremos de Inditex, que inaugurará en abril la tienda Zara más grande del mundo y de la propuesta más interesante de la cartelera para este largo fin de semana. La banda terrorista ETA estaría decidida a dar un paso adelante tras el hallazgo del zulo de Lowosa, donde hace escasas semanas se encontraron 2 granadas, 50 armas de fuego y más de 3.000 municiones, que según la banda terrorista correspondería al 15% total de su arsenal. La novedad de este viernes es que los terroristas pretenden lanzar el próximo 8 de abril una iniciativa que permita entregar el arsenal que aún conservan, según ha informado el diario francés Le Monde. No obstante, los terroristas no han anunciado en ningún momento su disolución. Las reacciones políticas, se pueden imaginar, han sido numerosísimas y se han producido a lo largo de toda la jornada. Desde el País Vasco, los separatistas y filoetarras celebraban el anuncio y pedían altura de miras. La secretaria general del Partido Socialista Vasco, Idoia Mendia, ha exigido a los terroristas la disolución definitiva de la banda, mientras que desde Madrid la noticia se acoge con prudencia. Tenemos que decir que esto es una buena noticia que avanza en un proceso que para nosotros es irreversible, que es la consolidación de la paz y la convivencia en el País Vasco. ETA tiene que hacer 2 cosas, que son desarmarse y disolverse. Por tanto, eso es lo que tiene que decir el Gobierno, que, insisto, no ha variado ni un centímetro su posición. En primer lugar, el Partido Socialista quiere ser enormemente prudente. Ya en el pasado hemos asistido a informaciones y comunicados relacionados con el desarme de ETA. Y que no vuelva a ocurrir en España algo tan lamentable y ojalá esa desaparición sea total. Todo lo que sean pasos en sellar definitivamente lo que fue el anuncio del fin de la violencia en 2011, en noviembre de 2011, me parece que es importante. Nosotros le damos toda la credibilidad y toda la veracidad a esa noticia por 2 razones fundamentales. La primera, porque la noticia se pone en boca de un representante de los artesanos por la paz y por lo tanto nos merece toda la credibilidad del mundo. Por esa razón, y en segundo lugar porque ha sido pública la relación que estos artesanos han tenido con la organización ETA. Por su parte, el exministro del Interior socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, curiosamente, uno de los dirigentes del mal llamado proceso de paz que tanto fortaleció a la banda en tiempos de Zapatero, se ha referido ya al anuncio de desarme de ETA en un comentario en Twitter en el que recalca que lo que le hace falta es desaparecer. La prudencia de los expertos se entiende si tenemos en cuenta que cada anuncio de tregua o desarme de la banda ha terminado siendo una trampa para rearmarse o reorganizar su estrategia asesina. Para analizar este posible nuevo engaño nos acompaña Román Cendoya, empresario vasco y amigo personal de varias víctimas de ETA. Señor Cendoya, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, ¿se fía usted de este anuncio? Sí, claro que me fío de este anuncio, porque este anuncio lo hace ETA porque le es bueno para ella. Es decir, dentro de la estrategia de ETA, ahora toca este anuncio porque ellos están buscando su proyecto. Y su proyecto no es otro que la destrucción de España. Entonces, en este momento, ETA da un paso atrás, haciendo esta entrega de armas, haciendo esta entrega de zulos, de la lista de zulos, porque entre otras cosas se le están pudriendo las armas y le están caducando los explosivos, y ante el riesgo de que pudieran generar un accidente, que mejor que las fuerzas de seguridad se hagan cargo de ese material. Pero esto contribuye al proceso de destrucción de España, que en este momento no lo lidera ETA, sino que lo lidera el nacionalismo en Cataluña. ¿Tiene sensación de que era un bluff o una manera de llamar la atención de los asesinos de ETA que ya no tienen casi capacidad ni espacio en los medios? No. Porque, claro, esto parecía que se disolvían hoy, que iban a entregar las armas, los zulos, pero luego no ha sido tanto la noticia. No, vamos a ver, ETA lo que hace es recuperar protagonismo cuando ella quiere. ¿Por qué? Porque como la mentira institucional de este país es que ETA ha sido derrotada, que la comparte tanto Zapatero como Rajoy, es más, Rajoy fue el heredero de esa falsedad y la mantiene como versión oficial, ETA cuando quiere aparece, se presenta, entrega zulos o da comunicados. Si ETA hubiera sido derrotada por el Estado, ETA hoy no estaríamos hablando de ellos, ni estaría mandando comunicados. Eso es una mentira. Lo que pasa es que ETA quiere contribuir en este momento al proceso de
de su proyecto político, que es la ruptura de España, y en este momento ese liderazgo lo tiene Cataluña. La entrega de zulos, que ya no los usa porque no les interesa, no por otras cosas, y la entrega de las armas lo que contribuye es a que en un futuro próximo podamos encontrarnos, ahora que el Partido Nacionalista Vasco pacta con el Partido Popular y el Partido Socialista los presupuestos de Euskadi, y parece que el PP va a contar con el apoyo del nacionalismo vasco para los presupuestos de España. Lo que está haciendo es recuperar la hegemonía política de Euskadi a través de un factible pacto futuro por haber entregado los zulos y este supuesto desarme entre Herri Batasuna y Podemos, y así las izquierdas siguen con ese proyecto de ruptura de España. Por eso ETA ha aparecido hoy, porque ni fue derrotada, que es mentira, y en este momento, dentro de su proyecto, que es la ruptura de España, la cabeza y el liderazgo lo tiene Cataluña, y tienen que ayudar a que esto siga adelante. ¿Y cuál debería ser ahora, en su opinión, la estrategia del gobierno? Bueno, yo de este gobierno no espero nada, ¿no? El gobierno lo único que dice es que ETA se disuelva y que ETA entregue todas las armas. Lo que tendría que hacer el gobierno es seguir persiguiendo terroristas y seguir metiéndolos en las cárceles, no concediéndoles ningún factor, y ya que no se ha disuelto, pues aplicarle todo el imperio de la ley. Estamos viendo cómo está emergiendo nuevos casos de kale borroka y de violencia en Euskadi, y ETA lo único que le pide a el gobierno le pide a una organización terrorista que se disuelva. Lo que tiene que hacer el gobierno es actuar. Pero bueno, yo de eso ya perdí la esperanza hace muchos años, cuando asumió como propia la mentira institucional de la derrota de ETA. ETA marca los ritmos, y el gobierno hoy nos va a volver a decir, y nos está diciendo, que es una prueba más de la derrota de ETA. Si ETA hubiera sido derrotada, insisto, no estaría emitiendo este comunicado. Por lo tanto, yo de este gobierno no espero nada. Señor Zendoya, muchas gracias, y le ruego que no nos abandone todavía, porque volvemos con usted en unos instantes. Sí, hasta luego. Pero vean antes esta foto compartida por Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, en su cuenta de Twitter, eso sí, horas antes del anuncio de ETA. El fundador, como decimos, de Podemos carga así contra la Guardia Civil y se muestra a favor de Sandra Berrenchea, miembro de EKIN, que ha denunciado haber sufrido torturas en 2010 tras ser detenida, y que ayer testificó en la Audiencia Nacional de Vizcaya, donde insistió en su versión. Por si fuera poco, Monedero alaba el coraje de la filoetarra. Enseguida retomamos los titulares referentes a la formación morada, no sin antes contarles que el Tribunal Constitucional ha inadmitido los recursos de amparo presentados por familiares de Lasa y Zabala, militantes de ETA supuestamente asesinados por los GAL en 1983, contra la decisión de que no reciban la indemnización complementaria prevista en la Ley de Víctimas del Terrorismo. El Alto Tribunal avala así que queden excluidas de esas ayudas quienes participen en delincuencia organizada o pertenezcan a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos. Y no podemos cerrar este bloque informativo sin dedicar un recuerdo a quienes deberían ser los verdaderos protagonistas de los titulares sobre la banda asesina a sus víctimas. Esta semana despedíamos con gran pesar a Fernando Altuna Urcelay, fallecido el miércoles. Era hijo de Basilio Altuna Fernández de Arroyave, quien era capitán de la Policía Nacional cuando fue asesinado en 1980 por ETA. Nuestro más profundo pésame a su familia y a todas las víctimas, para quien era un referente, y además volvemos a contactar con Román Zendoya, que era amigo personal de Fernando Altuna. Hola, buenas noches. Sí, hoy es un día muy triste. Hoy es un día muy triste porque hoy se ha enterrado y en Vitoria y se ha celebrado el funeral por Fernando Altuna. Fernando Altuna es una víctima del terrorismo, es hijo de Basilio Altuna, capitán de la Policía Nacional, que fue asesinado por ETA el 6 de septiembre de 1980. Era una muy buena persona, muy comprometida con las víctimas, y que ha estado siempre, hasta el final, hasta su último día, reivindicando memoria, dignidad y justicia. Fernando Altuna es la prueba de que hoy ETA sigue matando, porque es verdad que ETA ya no mata, pero ETA no nos deja vivir. Fernando Altuna vivía en la lucha permanente por la reivindicación de lo que es la memoria, la dignidad y la justicia, que todas las víctimas del terrorismo se merecen, y que el Estado y la justicia les ha dado la espalda, con más de 300 casos pendientes de juzgar. Fernando Altuna dejó escrito un artículo antes de fallecer, en el que en su último párrafo decía que en cada barrio y pueblo de Euskal Herria se pedirá la vuelta de los pistoleros. Mientras todo eso ocurre, a algunos solo nos queda la opción de acudir a especialistas a los que contarles, como en mi caso, que mi padre fue asesinado, que su asesino nunca fue juzgado, que hay quien me dice que pase página y cierre heridas que olvide. ¿Qué me prescribe, doctor? Fernando Altuna ha muerto, Fernando Altuna ha fallecido, Fernando Altuna ha dejado este
esta tierra para irse, espero que a disfrutar, a vivir en paz y felicidad con su padre, porque desde que se lo quitaron de la tierra no pudo descansar. Descanse hoy en paz, Fernando Altuna, y por favor, que todos los que tienen autoridad y capacidad recuerden que hay muchas víctimas del terrorismo que todos los días sufren en la angustia y la ansiedad de los no juzgados, de los no condenados y de que ni siquiera la justicia está resarciendo en la tierra de lo que los terroristas de ETA les arrancaron a ellos. Este era el momento en el que el Congreso tumbaba ayer el decreto del sector de la estiba que respondía a lo exigido por Europa y que supone la primera, pero probablemente no última, derrota del Gobierno en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ya había mostrado este jueves su malestar por este asunto y este mediodía, tras la reunión del Consejo de Ministros, Luis de Guindos e Íñigo Méndez de Vigo insistían en que el rechazo por el Congreso afecta a la imagen de España y a la de todos los españoles. No es fácil explicar a las instituciones europeas cómo el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia, que es lo que era el contenido del decreto ley, es rechazada por las Cortes y afecta a esa imagen de España y de todos los españoles. El Gobierno no se replantea la presentación de los presupuestos generales del Estado. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque creemos que es bueno para los ciudadanos, para la Administración General del Estado, para las comunidades autónomas, tener unos presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, los planes que tiene el Gobierno, este es un Gobierno serio que se compromete con los ciudadanos, vamos a cumplirlos en las fechas que teníamos pensado. Fuentes de Moncloa afirman que el presidente Rajoy está muy molesto con Ciudadanos por el cambio del sentido de su voto a última hora y algunos medios ya daban esta mañana por hecho que de seguir así las cosas podríamos ir a nuevas elecciones a finales de este año. Mientras el diario ABC lo da prácticamente por hecho, muchos otros diarios mencionan esta posibilidad que de cumplirse las amenazas de la oposición de convertir la legislatura en un calvario para Rajoy tras la toma de posesión podrían materializarse mucho antes de lo esperado. Aunque Rajoy y sus más cercanos colaboradores de momento ni confirman ni desmienten, parece ser que el mensaje habría sido recibido en Ciudadanos. Hoy su líder, Albert Rivera, quitaba hierro al asunto y decía que no ve motivo para convocar elecciones, a la vez que insistía en que su partido va a colaborar para aprobar los presupuestos. Hombre, yo creo que va a haber elecciones casi seguro en Cataluña, en Murcia puede ser que haya elecciones si el PP se sigue enrocando en esta posición, pero yo sinceramente a nivel nacional no veo ningún motivo, básicamente porque nosotros vamos a dar luz verde a los presupuestos del Estado si el PP cumple su palabra. En algún caso ya hemos visto que le cuesta cumplir en la corrupción, pero en el tema presupuestario parece que hay un principio de acuerdo y yo espero que Rajoy cumpla con su palabra. Por cierto, que Albert Rivera, además de no ver claro que Rajoy deba convocar elecciones, podría estar buscando nuevos integrantes para su equipo. Y es que Pablo Iglesias ha desvelado hoy en una entrevista radiofónica la conversación mantenida ayer por el líder de Ciudadanos y su ex número 2, Íñigo Errejón, después de que éste se confundiera en la votación del decreto de la estiba. Parece ser que Albert Rivera le habría dicho a Errejón que es de Ciudadanos, pero todavía no se ha dado cuenta. Pues contada la anécdota, nos fijamos ahora en esta encuesta. Hoy el diario El Confidencial publica un nuevo sondeo según el cual el PP volvería a ganar las elecciones y el PSOE cae tras la leve mejoría experimentada en los últimos meses de gobierno de la gestora, a la espera de un candidato definitivo. Según la encuesta de DIM para El Confidencial, a día de hoy el PP obtendría un 31% de los votos, lo que supone una bajada de 2 puntos con respecto a su triunfo en las elecciones. El PSOE alcanzaría un 20%, 2,7 puntos menos que en las elecciones, y quedaría casi empatado con Unidos Podemos, que tendría un 19,9%. Ciudadanos, que es el único que sube según la encuesta, pasaría del 13,1% al 16,2%. Y tal y como les adelantamos en este telediario, por si las negociaciones de los presupuestos no llegan a buen puerto, el presidente del Gobierno tendría un plan B. Rajoy estaría dispuesto a convocar nuevas elecciones y la fecha que baraja es el próximo 19 de noviembre. Hay que recordar que a partir del próximo 3 de mayo se cumple un año desde la última disolución de las Cortes, por lo que en breve tendrá vía libre para convocar nuevos comicios.
Y eso que esta tarde, en la inauguración del Congreso del PP madrileño, Mariano Rajoy ha pedido unidad no solo a sus militantes, sino a todos los españoles, y ha hecho de nuevo hincapié en la importancia de negociar y de ponerse en la piel del otro. Paloma Valverde, ¿cuáles han sido las claves del discurso del presidente? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Pues efectivamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado a la unidad, asegurando que este país es la casa de todos. Porque si hay un ideal que merece la pena, es el de trabajar por tener un Madrid mejor y una España más próspera y más moderna. Una España que es la casa de todos. También ha pedido unidad a los suyos bajo el liderazgo de Cristina Cifuentes. Te deseo mucha suerte, Cristina. Y yo os pido a todos unidad bajo su liderazgo, porque es lo justo y porque es lo que todos habéis elegido libre y voluntariamente. Los halagos no han quedado ahí. También ha asegurado que aprecia mucho al PP de Madrid porque lleva 20 años ganando todas las elecciones. Y yo tengo que decir que hoy Madrid es lo que es, primero, por los madrileños, pero también por la buena gestión que tantas y tantas personas y tantos militantes del Partido Popular han hecho en la comunidad autónoma, en el Ayuntamiento de Madrid y en tantos y tantos ayuntamientos, grandes, medianos y pequeños de toda la región. No se ha olvidado de la oposición y les ha dedicado unas palabras. Les ha pedido lealtad y a cambio se comprometía a facilitar el diálogo y el entendimiento con el resto de fuerzas políticas. No es hacer lo que dice el Gobierno. En absoluto tengo yo esa concepción del pacto. Pero hay cosas que España no se puede permitir. Este discurso del presidente se refería al decreto sobre la reforma de la estiba. Rajoy explicaba que si un tribunal europeo dice una cosa, el Parlamento debe cumplirlo y cree que se han roto las reglas del juego europeas y del sentido común. Cuando estamos diciendo que España no quiere cumplir las resoluciones de un tribunal europeo, estamos rompiendo las reglas del juego, todas, las reglas de juego europeas y las reglas de juego del sentido común. Y eso afecta a muchas cosas, entre otras al crédito, a la imagen y al prestigio de nuestro país. El presidente del Gobierno también ha tocado otro tema candente, la desmantelación de la banda terrorista ETA, que será el próximo 8 de abril. Rajoy no se conformaba con el cese de la violencia por parte de ETA, sino que ha instado a la banda a disolverse. ETA ha decidido, así lo ha dicho, desarmarse unilateralmente. Que lo haga y, de paso, que se disuelva. Y el Gobierno de España lo que hará es lo que ha hecho siempre, aplicar la ley igual para todos. Y como curiosidad, María, hay que comentar que el presidente del Gobierno nos ha vuelto a deleitar con uno de sus lapsus a los que nos tiene ya tan acostumbrados. Esta vez ha asegurado que cada año 75 millones de españoles visitan su propio país, España. El mérito de haber conseguido nadie, año tras año y a despecho de la crisis, un país mejor, una España más justa y una España más moderna. Una España a la que 75 millones de españoles vienen cada año. Por algo será. En página económica, tiempo para hablar de salarios, porque a pesar de las previsiones de crecimiento para nuestro país, los sueldos de los españoles siguen pasando por tiempos difíciles. La encuesta de coste laboral, conocida este viernes, ha revelado una caída del 0,8% en 2016, lo que supone el mayor descenso desde el primer trimestre de 2013. El año pasado, el salario medio se situó en 2.010 euros mensuales, un 0,8% menos, como decimos, que en el año 2015. Esta es la mayor caída de salarios a final de año desde 2012, cuando en plena recesión el Gobierno suspendió el pago de la extraordinaria de Navidad a todos los trabajadores públicos. Tenemos conexión telefónica con José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de la Unión Sindical de los Trabajadores. Señor Fernández, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Esperaban estos malos datos para los sueldos? Porque un 0,8% para lo bajos que son los sueldos en nuestro país es un descenso notable, ¿no es así? Es un descenso bastante notable, porque tengan ustedes en cuenta que el IPC al finalizar los precios, al finalizar el año ha sido el 3%.
lo que quiere decir que los trabajadores han perdido más de casi 2,2 puntos en su poder adquisitivo. Es decir, y además lo grave de esta situación es que esta bajada de los salarios no es motivada como en los primeros momentos de la recesión económica por una bajada del coste de la hora trabajada, sino porque se han trabajado menos horas. Es decir, el problema que estamos teniendo en España es que la recuperación lo que está llevando consigo es que se están trabajando menos horas, se está distribuyendo, se está repartiendo el tiempo de trabajo. Es decir, se está implementando el trabajo a tiempo parcial y eso está implicando una menor remuneración. Mire, un dato que da la encuesta. La diferencia de lo que cuesta una hora de trabajo de un trabajador que tiene una jornada completa es casi 5,5 euros más que uno que está a jornada parcial, el coste hora. Entonces me parece que eso es tremendo, ¿no? En la medida que hay gente que está trabajando menos horas y esas horas se remuneran menos, pues esta es la cuadratura del círculo. Trabajamos menos, se nos paga menos y al final las cuentas no salen, ¿no? Salvo las del Ministerio de Empleo, que lo que hace es maquillar, ¿no? Teóricamente, con más gente trabajando, parece que los datos del paro mejoran. Oiga, pero eso es un engaño, ¿no? Ya. ¿Cuándo vamos a notar realmente los trabajadores esos buenos datos macroeconómicos que en cambio en nuestras nóminas nunca se reflejan, pero que es verdad que están ahí? Bueno, todavía nos va a costar, es decir, porque lo que estamos viendo, vamos a ver, aquí el gobierno está muy empeñado, yo creo que este y cualquier gobierno, en acabar con las malas estadísticas, pero no con el problema que causa la estadística. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Es decir, que no hay actividad económica. Y la actividad económica se está ralentizando y, por tanto, eso implica que no haya nuevas contrataciones y que las contrataciones que hay sean con salario más bajo y por menos tiempo. Mire, un dato que da la encuesta de coste laboral son las vacantes que se ofrecen en el mercado aquí. ¿Qué puesto de trabajo se ofrecen? Mayoritariamente son más del 90% en el sector servicios, prácticamente 64.000 en el último trimestre. Y cuando los empresarios les preguntan, oiga, ¿usted por qué no contrata gente? El 95% de ellos dicen que es que porque no lo necesitan, porque no tienen actividad para sustentar una nueva contratación. Solamente un 4% dicen porque es caro contratar. Un 4% dicen que es caro, ¿eh? 95% lo que dicen es que no tienen actividad para hacer nuevas contrataciones. Luego esta es la clave, ¿no? Si queremos que esto funcione, vamos a generar un poquito de riqueza, vamos a generar actividad económica, vamos a intentar de alguna manera entrar en una espiral que se extienda hacia afuera, ¿no? Y no que se cierre sobre sí misma, que es lo que está pasando, ¿no? Es decir, menores salarios, menores cotizaciones y todo lo demás se nos cae, ¿no? Ya. ¿Ustedes tienen algún informe, tienen datos que demuestren que las subidas de impuestos recientes están afectando ya de alguna manera también al bolsillo de los trabajadores, o realmente ha sido en determinados artículos no demasiado necesarios, no mayoritarios? Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Es decir, hay una subida de impuestos que nos afecta a todos, que fue las subidas del IRPF que se produjeron y que no han bajado en la medida que nos prometieron, y lo que sí que se sigue notando fundamentalmente, y eso de alguna manera retrae el consumo, es la subida del IVA, ¿no? Es decir, todos los productos que están al 21%, bueno, pues eso lógicamente en muchos casos retrae, ¿no? Y yo creo que aquí este gobierno tiene que hacerse un planteamiento mucho más serio en el tema impositivo, porque yo a veces digo en plan de broma que el mayor amigo de la economía sumergida y del fraude fiscal es el señor Montoro con los impuestos que nos está cobrando. Yeah. Si tú subes los impuestos, la gente se va a negro. Claro. Yo me refería sobre todo a las recientes subidas de tabaco, alcohol, refrescos, bueno, porque, claro, esto coincide... No afecta nada, ¿no? Claro, por eso le decía... Es menor, recauda un poquito más, pero bueno, o sea, al final eso tiene un efecto, es decir, bueno... Pero quizá al coincidir... Sí, quizá al coincidir con el cierre del año 2016, que como vemos nos deja salarios más bajos, por eso quería preguntarle si esto podría haber colaborado también de alguna manera al empobrecimiento de las familias. ¿El gobierno puede hacer algo para acelerar la recuperación también de todas estas personas, de los trabajadores, de las familias españolas? Hombre, puede hacer una cosa que es desarrollar primero unas políticas activas de empleo realmente eficientes y que hagan que los más de 4 millones de desempleados que tenemos empiecen a trabajar. Eso sería una política social de primera magnitud, ¿no? Sería gente que empezaría de ser consumidores de prestaciones a ser generadores de ingresos para el Estado. Fíjese, el cambio sería radical, ¿no? Y eso pasa por mejorar las políticas activas de empleo
y pasa fundamentalmente porque hay una mayor coordinación entre la Administración Central y las comunidades autónomas, además de invertir un poquito más en ellas. El último dato que daba el informe de la OCDE de hace un par de días es que en España en políticas activas de empleo se emplea un 3,4 del PIB, mientras que la media de la OCDE es el 14. Hombre, algo podemos hacer, ¿eh? ¿Ustedes qué medidas concretas reclaman? Bueno, fundamentalmente un tema es esta mayor coordinación en las políticas activas de empleo, desarrollar un poquito más todo lo que tiene que ver con la inversión productiva y luego sobre todo invertir en aquellos o facilitar la inversión en aquellos ámbitos empresariales que generen un mayor valor añadido, es decir, sobre todo lo que tiene que ver con los ámbitos industriales, desarrollar procesos de innovación, de desarrollo tecnológico, es decir, hombre, vamos a ir a una cultura un poco más actual, un poco de alguna manera de modernización de nuestro sistema económico y no quedarnos en un país simplemente que estamos para servir copas, ¿no? Y para tomar el sol, porque el día que no haya copas o no haya sol, la hemos liado, ¿no? Ha quedado clarísimo, señor Fernández. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Más noticias. La deuda pública española ya se sitúa en el 99,75% del PIB, según datos del Banco de España y cálculos realizados por el Ministerio de Economía, de acuerdo con la previsión de PIB enviado a Bruselas. Nuestras administraciones públicas deben, atención, 1.114 billones de euros, su máximo histórico hasta el momento. Y un último apunte económico. La reunión de ministros de finanzas del G20 ha dado hoy comienzo en Baden-Baden, Alemania. Los problemas actuales o la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son algunos de los temas que van a marcar la agenda de la presidencia de turno alemana. La reunión de ministros de Finanzas del G20 se inició hoy con un simposio a puerta cerrada en la que participan expertos de todas las delegaciones bajo el peso de diversas crisis de las que son actores directos países miembros del grupo. Los problemas actuales que van desde las discusiones sobre política comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hasta las tensiones que genera en las relaciones internacionales la situación de países como Turquía o Rusia, interferirán previsiblemente en la agenda de la presidencia de turno alemana. Los grandes temas como el desarrollo de una nueva arquitectura financiera internacional o la cooperación en materia fiscal para cerrar vacíos legales que son aprovechados por los grandes consorcios se enfrentan en esta ocasión a las turbulencias políticas que hace difícil la búsqueda de fórmulas comunes. Los países del grupo representan cerca del 84% de la población mundial y aproximadamente un 80% del Producto Interior Bruto global. Miramos ya a Cataluña porque Francesc Homs, diputado de la desaparecida CDC, ha concedido una entrevista al periódico El Economista en la que ha llegado a afirmar que la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que inhabilita por 2 años a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega es floja, ya que en su opinión no se puede decir que se ha actuado de una forma errónea para desestimar el delito de prevaricación y luego dentro de la misma causa no mantener este criterio para el delito de desobediencia. Además, reta al Gobierno a aplicar el artículo 155, ya que cree que en el siglo XXI ya no puedes imponer, dice literalmente, o convences o no hay nada que hacer. Y ante este nuevo alarde de chulería de uno de los organizadores del 9N, el Gobierno, muy en su línea, vuelve a ofrecer diálogo sin fecha de caducidad. La oferta de diálogo que hace el Gobierno no tiene fecha de caducidad. El otro día estuvo en Madrid el presidente Puigdemont, asistió a la entrega de los premios Blanquerna, entre otros al seleccionador nacional Vicente del Bosque. Fue un acto muy cordial, muy amable, muy positivo, y ahí algunos de sus compañeros me preguntaron lo mismo. Yo les dije, vamos a dialogar. Artur Mas seguirá cobrando los más de 115.000 euros de sueldo anuales que le corresponden como expresidente de la Generalitat de Cataluña, a pesar de estar inhabilitado por la consulta ilegal del 9N. Y un último apunte: después de la visita del propio Mas a Oxford hace escasos días para hablar del mal llamado procés, ahora será el actual presidente, Carles Puigdemont,
el que llevará el debate a prestigiosas universidades del mundo. Puigdemont ha sido invitado a explicar el próximo 27 de marzo el proceso separatista en un curso organizado por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Protagonizará así un coloquio bajo el título de Cataluña, Escocia y el Calexit, sobre las experiencias separatistas catalana, escocesa y californiana. Todas historias de éxito, sin duda. Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír, ha sido agredido esta misma mañana ante la pasividad policial en Barcelona cuando acompañaba al autobús de la Libertad. Además, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha anunciado que le va a imponer una multa de entre 300 y 3.000 euros a Hazte Oír por incumplir con su autobús la ley contra la homofobia en vigor en Cataluña. Teresa García Noblejas, portavoz de Hazte Oír, muy buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿cómo se encuentra Ignacio Arzuaga? Bueno, Ignacio Arzuaga se encuentra bien, gracias a Dios, tranquilo, muy animado a seguir con la campaña por la libertad de educación y la libertad de expresión en España, especialmente hoy, que ha sido un día verdaderamente duro, donde ha sufrido él y Hazte Oír y en general todos los que confían y creen en la libertad de expresión y de educación, pues él ha sufrido personalmente agresiones físicas, zarandeos, y bueno, pues el resto hemos estado todo el día trabajando y hemos sufrido una verdadera persecución política e ideológica de la policía de género en Cataluña. Esa es la descripción de la situación. Teresa, ¿y cómo ha sido la situación? No sé si usted la ha llegado a ver en vivo y en directo. ¿La policía veía esta agresión y no intervenía? La policía, efectivamente, la policía municipal estaba allí. Estaba la alcaldesa de un municipio próximo a Barcelona, que se llama Pallella, más o menos, no sé pronunciarlo bien en catalán, pero muy próximo a Barcelona. La policía ha presenciado cómo le zarandeaban, le arrojaban objetos, huevos, ketchup, etcétera. No ha hecho nada y ya, a requerimiento de una persona, ya no ha tenido más remedio. A la segunda vez que se lo han pedido, los policías han decidido rodearle y acompañarle al coche, ¿no? Todo esto entre gritos, zarandeos. La verdad es que un espectáculo bastante lamentable, porque hemos visto una complicidad clara de las fuerzas del orden en una persecución política e ideológica de primer orden. Ya. Teresa, hemos leído en varios medios esta semana que Ignacio Arzuaga podría intervenir próximamente en la ONU. ¿Nos podría confirmar este punto? Así es. Hay una sesión de ONU Mujeres, que es el Departamento de la Mujer de la ONU. Ignacio Arzuaga, como presidente de Hazte Oír, va a intervenir en los foros, porque Hazte Oír tiene estatus consultivo en Naciones Unidas. Y bueno, pues aprovechará esa sesión para asistir y, entre otras cosas, pues desde luego hablará de la libertad de educación. Eso le quería preguntar yo. ¿Va a tratar de denunciar esta persecución que están sufriendo ante Naciones Unidas? Rotundamente sí. La sesión es sobre el estatus social y jurídico de la mujer y desde luego defenderá el derecho de los padres y por supuesto de las madres a educar a sus hijos conforme a sus valores y convicciones frente al adoctrinamiento sexual, como lo estamos viviendo en España y en otros países. Va a ser una ocasión, verdaderamente un altavoz internacional para denunciar lo que está pasando en España. Teresa, pues muchísimas gracias, muchos ánimos para todos y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Volvemos a la formación morada porque vuelve a ser el protagonista de una nueva polémica. Desde Podemos ahora se desvinculan a través de las redes sociales de la convocatoria de escrache a la profesora Alicia Rubio, acosada por la izquierda radical por difundir ideas contrarias a la ideología de género. No nos sorprende que desde el partido de Pablo Iglesias y sus afines participen en este tipo de actos. Sin embargo, pues sí nos sorprende que ahora nieguen este escrache, porque las cámaras de esta casa, de Intereconomía Televisión, tienen la prueba y en breves instantes se la vamos a mostrar. Pero para saber de qué estamos hablando, Alba Vila, buenas noches. ¿Quiénes son estos miembros de Podemos o afines que participaron en el escrache?
Muy buenas noches, María. Pues hablamos de dos concejales de Podemos Leganés y un exasesor de la formación de Pablo Iglesias. Conozcamos más sobre ellos. Eva Martínez Borrega es concejal de Leganemos, marca electoral de Podemos en Leganés, y cuenta con un sueldo de 54.000 euros anuales. Fue una de las primeras en llegar al lugar del escrache y lo hacía con el grupo que animaba a más gente de otros institutos a sumarse a la movida, sin explicarles las causas. Veamos al segundo de ellos. Es Francisco José Muñoz Murillo, también concejal de Leganemos y con un sueldo de 60.000 euros anuales. Es otro de los que lleva la voz cantante junto a Eva Martínez y se califica en Twitter como militante comunista. El tercero y último es Pablo Gaona Navarro, miembro de Podemos Leganés, antiguo encargado de comunicación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, también asesor hasta noviembre de 2016 en el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados, un cargo que, como que recordamos, es retribuido con dinero público. Desde las redes sociales, el Grupo de Podemos en Leganés respondía a las afirmaciones de OK Diario cuando les tachaba de ser los organizadores del escrache y decían lo siguiente: Podemos Leganés ni ha organizado ni ha convocado acto alguno. Hemos apoyado, como siempre, las justas luchas estudiantiles. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y es que en Intereconomía les hemos pillado. Los tres de Podemos fueron grabados por las cámaras de esta casa, en donde no solo se ve que participaron, sino que lo hicieron de forma activa. ¿De verdad alguien se cree que no lo organizaron? Vean. Buah, a mí me brearon anoche con mensajes de Vox. Sí, una cosa por Twitter que sale gratis y otra cosa venir aquí. Claro. Por Twitter somos muy valientes todos. Claro. Tenemos a Vox un poco soliviantado. Un poquito nada. Y hazte oír, sí. Frente al Instituto Arquitecto Peridis, porque bueno, el alumnado ha convocado una concentración ahora a las 2:30. A esta gente que está aquí a nuestra espalda, hemos preguntado a los profesores del centro, nos han dicho que no, así que pensamos por varias cosas que pueden ser de prevenido. No es una bandera del pollo con la roja igualdad, no, es una bandera que realmente lo que reclama es la igualdad. Gracias, Alba. Buenas noches. Cambiamos de asunto porque el muy necesario viaje de estas tres diputadas que van a ver, aquí las veremos como las tres gracias, posando juntas, felices y orgullosas, a su llegada ayer al Congreso para votar sobre el decreto de la estiba, nos ha costado a todos más de 8.000 euros. Ángela Rodríguez, de Marea, Marta Sorlí, de Compromís, y Teresa Jordá, de Esquerra, viajaron a Nueva York para participar en una sesión de la Comisión Jurídica y Social de Mujeres de la ONU, sabiendo que tendrían que volver para votar. Los costes del desplazamiento, ya se pueden imaginar, han corrido a cuenta del Congreso. Y a En Marea no le parecen mal todas las misas, sino solo las que son en español. Según el líder en la región, Luis Villares, al Faro de Vigo, la televisión de Galicia debe atender a todas las confesiones con implantación entre nuestra población, ha dicho literalmente, por lo que no existe inconveniente en que el canal gallego público incluya una misa entre sus contenidos, siempre y cuando mantenga también espacios dedicados a otras confesiones existentes en Galicia. A mí me queda una abuela solo y la tengo muy malita en una residencia de ancianos con un Alzheimer muy avanzado. Y cuando yo la voy a ver, ella ya no ve la televisión porque no está en condiciones, pero cuando yo voy a ver a mi abuela, yo veo a todos los ancianos los domingos por la mañana con la televisión encendida viendo la misa. Y si no se retransmite, me temo que no tienen forma de verla, porque son ancianos que están en malas condiciones y hay mucha gente mayor en nuestro país que tiene dificultades de movilidad, que vive en zonas rurales y que tiene dificultades para acceder al templo para ir a misa. Y ya ven que en Marea no son los únicos que le habrán dado en las últimas horas un disgusto a Pablo Iglesias a cuenta de las misas por televisión. Ramón Espinar, lo escuchábamos, líder de Podemos en Madrid, y que supiéramos hasta ahora cercano a Iglesias, podría estar jugándose ser el próximo disidente y purgado, ya que ha afirmado que la realidad es que España es un país eminentemente católico y donde hay gente mayor que ve la misa por la tele. Además de contar, como escuchábamos, que su propia abuela la ve desde la residencia junto a otros ancianos por la televisión pública. Por cierto, que en las últimas horas se ha hecho viral la carta de Pachi Bronchalo, un joven sacerdote que ha dedicado a Pablo Iglesias, en la que le recuerda que son cientos de miles los católicos de nuestra bella tierra. Dice que ven la misa, además de contarle al líder de Podemos que reza por él.
Eduardo, pues le pondremos nosotros también unas velas a Pablo Iglesias, pero ¿qué opinas de lo de Ramón Espinar? ¿Se la está jugando? Bueno, para empezar, María, habrá que desear larga vida a la abuela de Ramón Espinar, porque gracias a ella es posible que los podemitas abandonen su campaña de acoso y derribo a la misa dominical de la 2 de Televisión Española. Claro que también es posible, incluso probable, que sus camaradas comecuras manden al exilio a Ramón Espinar por su nepotismo religioso, por meapilas y por misitas. Ramón Espinar tiene dos amores acreditados, públicos y notorios. La primera de sus pasiones es la pasta, que de casta le viene al galgo. Cuando uno ha mamado el dinero fácil, inmerecido y gratuito de la tarjeta Black de papá, acaba comprando pisos de protección oficial para especular con las viviendas de los pobres. El segundo gran amor de Ramón Espinar es su abuelita. Por ella, por su yaya, que vive en una residencia de ancianos, Ramón Espinar ha pedido que se mantenga la misa de la 2, que es la que oye la abuela. Al final, Ramón Espinar va a resultar que es como aquel viejo comunista del Frente Popular en la Segunda República, que pavoneando de ateísmo ante sus camaradas decía: yo no creo ni en mi Dios, que es el único verdadero. En este caso, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, que la cabra tire al monte no va a ser del todo malo. Gracias, Eduardo. Y seguimos mirando a Madrid porque los integrantes de Izquierda Castellana, formación integrada dentro de Podemos, han destrozado un monumento a la Revolución húngara levantado por el gobierno de Manuela Carmena y lo han contado además en Twitter muy satisfechos. Lo han hecho porque consideran desde la organización radical que era una placa anticomunista. Y la memoria histórica, que parece que sigue entreteniendo ahora a Madrid y al PSOE en la capital. El comisionado ha propuesto finalmente cambiar el nombre de 47 calles de la capital. Por otro lado, hemos tenido en cuenta de esas 47 cambios de calle 4 criterios. Por un lado, personas que fueran conocidos políticamente, alrededor de unas 12 personas. Otras personas que eran y tenían que ser reconocidas por su aspecto literario e intelectual, algunos nombres geográficos que eran conocidos y que representaban algo para Madrid, y luego también hemos tenido en cuenta científicos que siempre parece ser que son los que se tienen en el olvido, que son 5. Y un último apunte antes de dejar la capital, porque parece que la destitución de Celia Mayer del área de cultura no ha estado tan plagada de buenas palabras y deseos como ayer afirmaba la alcaldesa. Así lo reconocía este viernes la portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre. La diferencia fundamental de que nuestro gobierno asumimos que esos matices existen y los tratamos con normalidad. Suceden en todos los grupos humanos, suceden también en todos los grupos políticos y creemos que eso es bastante positivo, que en nuestro caso esos matices se puedan expresar y se puedan debatir. Y en página internacional, Suecia ha sido el último país en aceptar la celebración de actos electorales en favor de Erdogan, pese a las amenazas del turco de que habrá guerras de religión en el viejo continente próximamente. Vamos ahora a repasar los asuntos más destacados en los que Suecia está cediendo frente a la presión y veamos qué otros países se van rindiendo ante el presidente del país otomano. María Matos, buenas noches. Buenas noches, María. Pues hace apenas un mes veíamos como el primer ministro sueco visitó al presidente de la República Islámica de Irán, acompañado por su ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de Comercio y otras mujeres. Para sorpresa de todos, las mujeres del gobierno, que presume ser el primero de índole feminista del mundo, decidieron cubrirse el rostro porque así lo exige la doctrina islámica, como estamos viendo. Este lunes también estaba prevista una manifestación islámica en Estocolmo. Sin embargo, la marcha fue cancelada y el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco corrió veloz a lanzar un comunicado alegando que su ministerio no tenía nada que ver, mientras ofrecía varios lugares alternativos para la celebración de la misa. También esta misma semana veíamos como la ministra de Cultura sueca sugería que los ciudadanos que hayan abandonado el país para unirse a grupos islamistas en Oriente Medio deben recibir ayuda y atenciones para intentar que a su retorno se integren en la sociedad. Estos comentarios causaron un tremendo estupor en las redes sociales y los internautas le recordaron la procedencia de los terroristas de los ataques de París y Bruselas. Pero Suecia no es el único gobierno europeo que ha claudicado frente a Erdogan. Francia permitía el mitin en favor del referéndum turco en suelo francés, al tiempo que se daba la espalda a un socio comunitario como Holanda. Decisión muy criticada por casi todos los partidos
partidos del espectro político. Pero es que la convivencia histórica de los gobiernos franceses con el Islam es evidente. Todos ellos han permitido la proliferación de un modelo islámico controvertido que en algunos casos ha llevado a la radicalización de los más jóvenes. Y finalmente, quien parecía inamovible también ha cedido. El país germano, acusado de refugiar terroristas y llamado a la movilización de las comunidades islámicas en todo el país por el presidente turco, ha anunciado que finalmente permitirá la celebración del referéndum en su país. Pues María, muy buenas noches, muchas gracias, y vamos a fijarnos precisamente en las palabras de esta ministra sueca que pide literalmente ayudas y atenciones a los que vuelvan de luchar junto a Daesh. ¿Qué nos está pasando, Eduardo? Bueno, María, todos sabemos que en español coloquial hacerse el sueco equivale a no quererse enterar de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, buscando por interés el cómodo refugio de una ignorancia impostada hasta que escampe. También es una manera de hacerse el tonto, que como todos sabemos es la especie bípeda antropomorfa más numerosa y más peligrosa en sus dos vertientes: los tontos vitalicios, que carecen de cura y de tratamiento, y los tontos ocasionales, que suelen ser muy espabilados y solo se hacen los suecos cuando les conviene. La ministra de Cultura sueca, y no es que se haga la sueca porque lo es, ha pedido para los suecos que se alisten en las filas del Estado Islámico para matar infieles, con la misma alegría que sus ancestros vikingos mataban galos, hispanos, irlandeses, escoceses y todo lo que les pillase al sur de las proas de Sustrakar, que cuando regresen de las ardientes arenas de Siria a sus heladas tierras escandinavas, pues reciban una pensión y un amoroso tratamiento para que puedan reinsertarse. Sabemos que esta señora es sueca, ahora sabemos que también es tonta. Gracias, Eduardo. Pues mientras los gobernantes europeos siguen haciendo cesiones y en ocasiones no valoran el esfuerzo de nuestros ejércitos, España tiene desplegados este mes de marzo un total de 2.684 militares y guardias civiles en misiones en el exterior, una de las cifras más altas de los últimos años. Del total de efectivos en el exterior, 1.393 pertenecen al Ejército de Tierra, 995 a la Armada, 216 al Ejército del Aire, 43 a los cuerpos comunes y 37 son guardias civiles. Según los datos del Estado Mayor de la Defensa difundidos en su web, la misión en el Líbano es la más numerosa, con 620 militares y guardias civiles integrados en la operación de cascos azules de la ONU en la frontera sur del país. Es viernes, por fin tiempo para hablar de tendencias. Laura Fernández Cañas, muy buenas noches. ¿Cómo estás? María, muy bien. Y esta semana no podemos no hablar del gigante de la moda español, ¿no? Exactamente, esta semana es inevitable. Tenemos que hablar de Inditex, porque no hay quien pare al gigante de la industria textil. Junto con el anuncio de los resultados de ejercicio del 2016, el pasado miércoles 15 de marzo, también vino una de las mayores noticias para los fans incondicionales de la marca más conocida del grupo, Zara. Pues Zara, justo de eso hablábamos, abrirá su mayor tienda del mundo en el Paseo de la Castellana, en la zona, bueno, al lado de Nuevos Ministerios, al lado del Corte Inglés y donde solía estar FNAC antes. Pues, ¿cuándo es? ¿Cuándo has dicho? Las obras comenzaron a finales de verano del año pasado, aun cuando no sabíamos lo que nos esperaba, y bueno, parece que estará lista para el 7 de abril, o sea que queda nada para que se inaugure este gran almacén que estamos esperando. Laura, márcalo en la agenda. Bueno, no se conocen muchos detalles todavía, ¿no? La empresa no ha querido dar muchos detalles. Sabemos que FNAC abandonó el edificio, que ya era propiedad del empresario Amancio Ortega, y bueno, hasta el día de hoy no se conocen muchos más detalles sobre la gran apertura del próximo 7 de abril, pero se prevé que sea una tienda de más de 6.000 metros cuadrados, con cabida a todas las colecciones de la firma, mujer, hombre y niños. Esta noticia viene con el comunicado emitido por la compañía indicando los resultados de su ejercicio en este último año, entre el 1 de febrero del 2016 al 31 de enero del 2017. Por primera vez en la historia de la compañía ha superado la barrera de los 3.000 millones de euros de beneficio, ganando un 10% más que en el 2015. La multinacional, que comenzó su andadura en 1963 de la mano de Amancio Ortega, ha cumplido las expectativas de los analistas con el beneficio neto de 3.157 millones de euros.
empleados. El grupo ha generado más de 9.596 puestos de trabajo respecto al ejercicio anterior, 1 de cada 4 en España. Así, el ejercicio de la plantilla se situaba en 162.450 personas. Así que pues han dedicado en un comunicado a través de la página web de la compañía, aparte en una rueda de prensa, que han abierto más de 279 tiendas en 56 países. ¡Qué barbaridad, que es una maravilla! Laura, cuántas buenas noticias. La y qué verdad que cerquita sí. tendremos la tienda más grande del mundo, o sea que... Justo, Paseo de la Castellana, y estaremos todos ahí. Y recordemos que no solo abren esta, que es de 6.000 metros en Paseo de la Castellana, sino que la semana siguiente, del 7 de abril, abren una en Ópera, en París, de 4.000 metros cuadrados, o sea que imparables. Pues Laura, muchísimas gracias. No sé si nos da tiempo a hablar de un estreno. Tenemos puente largo, fin de semana para aprovechar, estar con la familia. No sé si vamos a poder ver las imágenes, pero adelántanos un poquito de lo que pueden Pues ver. es una película que no nos podemos perder, como dices, con la familia. Es una película que, pues eso, es la historia de una familia que se encuentra desunida y se entera los hijos que la madre tiene un tumor cerebral. Así que su hijo, que vive en Londres, que es un artista, que vive encantado con su novia Rebeca, tiene que trasladarse a su pueblo natal para cuidar de su madre. Claro, ahí pues están estas disputas de volver a casa otra vez, tener que dejar pues la vida que uno había soñado por la vida que uno tiene que vivir ahora para acompañar este duro periodo que supone la enfermedad de su madre. Pues ahí veíamos algunas imágenes de ese tráiler. Laura, muchísimas gracias. La verdad que muy buen plan para aprovechar este primer puentecito del año, muy apetecible. Les tenemos que decir adiós. Les dejamos ahora con Tiempos Modernos, con Gracias por la semana, y a las 10, por supuesto, recuerden El gato al agua. Muy feliz puente. Volvemos el martes.